enciende una luz. Una luz en la oscuridad. Brillar. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Brilla en todo lugar. Temas cotidianos y variados de nuestra propia vida. Marginación, divorcio, aborto, delincuencia. Callar ante tal necesidad. Tertulias con distintos invitados en vivo y en directo. Desde un punto de vista bíblico y cristocéntrico. Una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad. Buenos días, amigos, buenos días, hermanos. Comenzamos esta mañana el programa Una luz en la oscuridad. Me presento porque hoy es mi primer día. Estoy muy contento de estar aquí colaborando, participando en este programa. Me llamo Nacho Marroco, soy un hermano de la Iglesia del Monte, me reúno en Cártama. Y bueno, Rafael, nuestro hermano Rafael, pues durante una etapa no va a poder estar con nosotros y bueno, he tomado la aventura de estar aquí sustituyendo pues a Rafael, ¿no? Espero que el Señor pues esté conmigo para estar a la altura y poder hacer bien esta gran labor que se hace desde la radio, desde Radio Amanecer, para llevar una luz al mundo, ¿no? Así que nada, hermanos, comenzamos este programa esta mañana, aquí con Juan Carlos Segovia, con nuestro pastor. ¿Qué tal, Nacho? Encantado de tenerte aquí. Como decía nuestro hermano Rafael, se ha tomado un año sabático, después de muchísimos años en el programa. Él es el director y le damos un beso y un saludo muy fuerte, que seguro que está escuchando el programa. Y bueno, la persona que viene a sustituirlo, pues mi querido Nacho, un hombre de Dios, de buen testimonio, que le encanta el proyecto, con muchas inquietudes por transmitir las verdades del Evangelio y transmitir la luz en la oscuridad. Así que emitimos desde Radio Amanecer en el 100.2. También queremos darle un saludo a Bernabé, que está en el control, y estamos muy contentos de retomar el programa, que en este mes de agosto hemos parado porque claro, hay que descansar. Muy bien, Juan Carlos, pues si te parece empezamos con el tema de hoy, después de los saludos. Y bueno, hay un tema que me parece muy interesante, que como aparece en nuestra palabra, en la palabra del Señor, en nuestra Biblia, que algunas iglesias en el principio pues presentaban alguna anomalía, alguna... Sí. Y bueno, en una de las prédicas, ¿no?, que tuvimos en la iglesia de Carlinda del Monte, aparece esta prédica que titulaste Síndrome del Cristiano. Sí, Síndrome del Cristiano. La verdad es que analizando el tema, posteriormente compartí una palabra que se llama una iglesia llamada Corinto. Y son dos caras de la misma moneda. Lo que vamos a ver en el programa de hoy y de la semana que viene son los síndromes personales. O sea, un síndrome es un conjunto de señales que indican de que hay algo raro, hay alguna anomalía, alguna enfermedad que se está manifestando. Y todos adolecemos de esos problemas. Pero después podríamos continuar en el tercer programa, y se lo estoy diciendo ahora en online, ¿vale?, sobre los síndromes de las iglesias. ¿Qué peligro tiene la iglesia del siglo XXI? Pero ya no como individuo, sino como generalidad. Entonces, hoy pues podemos comenzar por los síndromes del cristiano, que la verdad es que la palabra síndrome no me gusta mucho, me gusta mucho, pero como a todo le encasillamos y le ponemos un nombre, pues hemos pretendido poner a ciertas anomalías el nombre de un personaje del Antiguo Testamento. Muy bien, pues me parece muy interesante. Si te parece, podemos ir analizándolo a lo largo del programa. Me parece genial, Juan Carlos. La palabra síndrome, aunque no sea una palabra muy utilizada, pues sí que la vamos a usar hoy como ese conjunto, ¿no?, de síntomas, de ese conjunto de causas que podemos etiquetar bajo un nombre, ¿no? Sí. Y que pueden definirnos
porque todo lo podemos usar para analizarnos, hermanos, como discípulos, como creyentes, que podemos padecerlo, que ninguno estamos exentos. Y quizás pues en este programa puedes descubrir que padece alguno de estos síndromes y hay que ponerlo en las manos del Señor para que nos ayude. Hay un versículo cuando Jesucristo habla, era necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice que donde está el Espíritu hay libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Habla mucho de la verdad y el Espíritu, van unidos, porque el Espíritu Santo revela. Entonces, el gran problema que tienen los cristianos es la negación ante la realidad de su persona. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros defectos? ¿Qué queremos negar de nuestras debilidades? Y eso es un drama porque impide al Espíritu Santo realizar su obra. Entonces, creemos, y a la luz de la Escritura, que necesitamos ser confrontados con el verdadero Nacho, con el verdadero Juan Carlos. Y oye, como lo que hay es lo que hay, pues tendremos que asumirlo, pero necesitamos sinceridad y rechazar la negación. Eso de ha sido otro, yo no, esto no me pasa a mí, yo es que soy así, y toda clase de argumentos para negar una realidad que todos ven, menos el susodicho. Así, el que tiene la viga solamente ve la paja en el ojo ajeno. Claro. Y como dice la palabra en Jeremías, clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hay una cosa al que ayer hablaba con una persona acerca del texto que has mencionado de si tú quieres sacar la paja del ojo ajeno, primero saca la viga de tu ojo. ¿Qué está diciendo? Si tú no eres consciente de tus propios problemas y trabajas en pos de ellos, ¿cómo tienes la arrogancia y la insensatez de ver la paja ajena? Es que no la puedes ver. Así no la puedes ver, necesitas quitar tu problema para tener serenidad, objetividad y poder ayudar al hermano. Y queremos ayudar a cualquiera menos a nosotros mismos. Y hay un proverbio que dice: más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Amén. Así, y además, una vez que se empieza, ¿no?, a descubrir lo que verdaderamente tenemos en el interior, nos damos cuenta de tantas cosas que hemos guardado durante muchos años, que el Señor nos ayuda a descubrir, que luego, cuando pasa un tiempo de descubrimiento, empezamos a ver que los demás pues también quizás estén pasando por ese mismo momento, claro, o que aún no han pasado, pero pasarán en algún momento gracias, claro, al Señor, ¿no? Y aprendemos que cada uno pues tiene su batalla, aprendemos a tener misericordia con los demás igual que la tiene el Señor con nosotros, y así pues puede que todo sea un poco más fácil, ¿no? Seguro que el Señor podrá trabajar con más facilidad y rapidez. Muy bien, Juan Carlos, pues ¿qué te parece si nos comentas esos síntomas que tenía la iglesia de Corinto, ¿no? Vale. Que como aparece en Primera de Corintios, habla Pablo de estos síntomas. Sí, es un ejemplo de iglesia grande, de iglesia aparentemente exitosa y de que todo iba bien, pero Pablo, que era un hombre que se había sacado sus vigas, podía ver perfectamente con claridad meridiana las debilidades de otros. Entonces hace una serie de menciones, habla de divisiones en la iglesia, unos decían ser de Pablo, otros de Pedro, otros de Cristo, y Pablo dice: mira, ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo murió por vosotros, murió Cristo, y ¿acaso puede estar Cristo dividido, siendo un solo cuerpo? Y los confrontaba, ¿no? También hablaba de la permisividad que había con la inmoralidad y que ellos no tenían ningún problema en mantener y no se daban cuenta que la iglesia es santa porque la cabeza es santa y que el cuerpo debe estar limpio, ¿verdad? Compartiendo la palabra, pues decía: imagínate que tú te duchas, te peinas, te pones un perfume, te pones un traje, pero no te pones el zapato derecho. Y vas descalzo por la calle y te vas llenando. Nadie hace eso. Todo el mundo se pone los dos zapatos. ¿Por qué? Porque una vez que uno se limpia no quiere ensuciarse de nuevo y quiere estar aparentemente bien. Pues el tú permitir que parte del cuerpo se manche es una locura. No, yo estoy bien. Aquel es el que tiene un problema. No, el problema lo tenemos todos porque somos un cuerpo. Si aquel se está manchando, nos estamos manchando todos. No seáis jactanciosos, decía Pablo, pensando que vamos bien, que los dones se manifiestan, que la iglesia crece, y como esa es la medida carnal
de muchos para decir si una iglesia tiene éxito o no tiene éxito, cuando realmente el verdadero éxito se mide por la obediencia, pues los corintios estaban ciegos, envanecidos por los resultados de su aparente obra, pero por dentro estaban permitiendo. Qué interesante, Juan Carlos, que tenemos que preguntarle al Señor cómo nos ve y tenemos que dejar a un lado cómo vemos nosotros. Y de esta manera, pues Pablo, guiado por el Espíritu, le corregía a la iglesia de Corinto, ¿no? En estos síntomas, ¿no? Que presentan, ¿no? Como nos has dicho, las divisiones, la carnalidad, ¿no? Y la inmoralidad. Sí. Que bueno, no estamos libres, ¿no? En la actualidad de ninguno de estos síntomas. Y bueno, y como hemos dicho que un síndrome es un conjunto de síntomas, claro. Estos síntomas, ¿qué síndrome representaría? Bueno, tenemos que decir una cosa antes de esto, y es, hablo a los hipocondríacos, a los que dicen, uy, es que yo tengo una cosa de estos síntomas, de estas señales, de este síndrome. Está hablando de cuando se unen varias señales, varios síntomas, varias debilidades, que puedes tener una enfermedad, ¿no? Pero el hipocondríaco mimetiza cualquier cosa y se le aplica, ya tengo un cáncer, porque te duele la garganta, porque te duele la cabeza. Entonces, quiero decir que tampoco seamos demasiado duros diciendo, pues yo tengo aquí todos los síndromes, porque yo entro en esto, entro en lo otro. Bueno, que seamos humildes para reconocer, pero no entremos tampoco en esa culpabilidad que tiene a muchos cristianos atados y bloqueados cuando Dios es un Dios de oportunidad y de perdón, ¿no? No seamos tan duros con nosotros mismos, sí, ni tampoco nos concedamos tanto margen, ¿no? Busquemos ese equilibrio en el Señor, que Él nos revela siempre. Él está con nosotros para decirnos y para ayudarnos a ser conscientes. En el caso de Corinto estaban las divisiones, estaba la permisividad, como hemos dicho, la inmoralidad, estaban las desigualdades. Ves como en la cena del Señor, unos eran ricos y llevaban grandes viandas, otros eran pobres y no tenían nada que comer, otros se embriagaban, el otro... O sea, ahí cada uno iba a su bola. Y no se cubría la debilidad del otro. Y Pablo dice, bueno, en un cuerpo las partes más frágiles las cubres con más cuidado. A lo mejor está mal el ejemplo, pero en un partido de fútbol el futbolista va con pantalones cortos, pero va con sus partes íntimas bien protegidas, porque son sensibles. Un balonazo ahí te deja en coma. Sí. En la falta los futbolistas se ponen una mano en la cabeza y la otra en sus partes. Eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque son las partes más sensibles del cuerpo. Entonces, nosotros debemos de hacer lo mismo en la iglesia. A los más débiles, a los más vulnerables, hay que cuidarlos de una manera especial. Y tenemos la tendencia a hacer lo contrario. Protegemos a los fuertes, los que tienen recursos, y a los frágiles los dejamos ahí a su suerte. Y estamos viviendo desigualdades en la iglesia. Como el que tiene dinero piensa que con dar el diezmo ya ha cumplido delante de Dios. Y fijaros que, así que si queréis un día hablaremos de esto, pero Dios no se fija tanto en lo que das, sino como en lo que te queda. Y los ricos daban grandes cantidades de dinero en el templo, y la viuda aquella dio 2 blancas. Si tú cuantificas, dice, dieron más los ricos. Pero para Dios no es lo que daban, es lo que se quedaban. Los ricos seguían siendo ricos y la mujer se quedó sin nada. Esa mujer dio más. Entonces, a veces pensamos que por dar el diezmo hemos cumplido delante de Dios. Pero ¿con qué te quedas? Con lo que te quede, si te sobra, cubre las debilidades del cuerpo. Ayuda al necesitado, al que tú sabes que no tiene. Y no te conformes con decir, como he dado el diezmo, ya que corra el mundo, yo ya he cumplido. Pues sí, podríamos entrar en un tema para varios programas midiendo las intenciones, ¿no? de nuestros actos delante del Señor, y a veces pues puede parecer que hacemos lo mejor, pero puede ser que lo hagamos por una intención que no sea tan correcta y tan válida delante de Dios. Pues muy bien, para los que nos escuchan, Juan Carlos, creo que puede ser muy interesante que tengamos algunos ejemplos que nos sirvan para comprender algunos de los síndromes, ¿no? Esta palabra que hemos utilizado. Es que sabes por qué lo usa, porque llama mucho la atención. La enfermedad, pero un síndrome, dice, vamos a ver, que en la iglesia hay síndrome, que los cristianos sufrimos síndromes espirituales. Todo buscando en Google síndrome para saber qué quiere decir. Bueno, pues para que sea más sencillo de comprender, Juan Carlos, ¿habrá algún ejemplo de síndrome? Hay uno
por personajes de la Biblia. Madre Fíjate. mía. Pero claro, hemos cogido los más relevantes, los más conocidos, 3 del Antiguo que veremos esta semana y 3 del Nuevo que veremos la que viene, ¿no? Y así como tú dices, se personifica muy bien y se asimilan mejor estas debilidades, ¿vale? Porque las virtudes ya las conocemos, todo el mundo conoce las virtudes y tal, pero esta mañana pensaba en Moisés, en la cara oculta de Moisés, el hombre más manso de la tierra, un hombre que era amigo de Dios, tal, pero él tenía una cara oculta y me recordaba cómo se resistió al llamado del Padre. Vamos, que le dijo al final que no me da la gana hasta que el Señor se puso en su sitio, ¿no? Entonces hay cantidad de síndromes, cantidad de anomalías en nosotros, pero vamos a coger 3 concretamente, ¿no? Muy bien, pues en esta mañana vamos a nombrar a 3 personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Uh-huh. Y cada uno va a representar uno de estos síntomas y síndromes. Sí. Van a tener cada uno de los personajes unas características que nos van a decir un tipo de debilidad, un tipo de algo que nos está afectando que en nuestra vida, que puede que se nos pase por alto y que esta mañana pues que el Señor nos puede alumbrar, ¿no? Para darnos cuenta. Muy bien, vamos a hablar de Sansón, vamos a hacer un corte rapidito para que podáis asimilar todo esto y para que os preparéis, os quedéis con hambre de saber cuál era el síndrome de Sansón. Ahora nos volvemos. Confiaré mi vida y mis anhelos. ¿A quién sino a ti? Pediré que guarde mi camino. Confiaré mi casa y mis amigos. ¿A quién sino a ti? ¿A quién sino a ti? Confiaré mi vida y mis anhelos. Sino a ti, pediré que guarde mi camino, confiaré en mi casa y mis amigos. ¿A quién sino a ti? Quiero subir a tu monte y encontrarme contigo y contarte las cosas que nunca te he dicho al oído. Llorar como un niño al darte las gracias por tenerte de nuevo a mi lado, por tomar el control de mi casa. Te doy las gracias por el camino que yo llevo en la vida y andado contigo. Gracias, Señor. ¿A quién sino a ti? Confiaré mi vida y mis anhelos. ¿A quién sino a ti? Pediré que guarde mi camino, confiaré en mi casa y mis amigos. ¿A quién sino a ti? Quiero subir a tu monte y encontrarme contigo y contarte las cosas que nunca te he dicho al oído. Quiero llorar como un niño al darte las gracias por tenerte de nuevo a mi lado, por tomar el control
Muy bien, Juan Carlos, pues seguimos después de esta bonita canción para hablar de Sansón, que todos lo conocemos, creyentes y no creyentes, porque sabemos que fue un hombre muy fuerte y que una mujer lo pilló y le se dijo, le acabó el rollo. Y se le quitó y se le acabaron las tonterías a Sansón. Bueno, cuéntanos, ¿cómo representa Sansón dentro de este tema de los síntomas? Bueno, hombre, tú escuchas hablar de Sansón y lo primero que piensas es la fuerza, es un hombre valiente, un hombre con empuje, con iniciativa, que no temía a nadie, nada más lejos de la realidad. Porque era un hombre muy, muy insensato. Él era nazareo, ya sabéis, los nazareos no son los que salen en Semana Santa con el capirote, ¿no? Esos son los nazarenos. Los nazareos son los que desde su niñez se consagran al Señor y se abstienen de beber todo tipo de alcohol, sidra, licor, vino, nunca se le corta el pelo y permanecen apartados para Dios. El nazareo podía ser temporal, o sea, un compromiso temporal, o de por vida, como en el caso de Sansón, que desde su niñez estaba apartado para Dios. Claro, esa consagración, ese compromiso hacía que Dios tuviera una gran presencia en él, de forma de que era capaz de hacer cosas sobrenaturales, en este sentido, con su fuerza, y hasta ahí bien. El problema es que cuando la carnalidad aparece, empezamos a desvariar y a desviarnos y a pensar que el poder es nuestro y que tenemos derecho a hacer lo que queramos con esa capacidad que Dios nos ha dado, y nada más lejos de la realidad, porque sin el Señor nada podemos hacer y necesitamos la dirección del Espíritu Santo para poder servir a los demás con los dones que Dios nos ha dado. Y el tema de Sansón, pues podemos ver varios síntomas. Dos concretamente. Dice que Sansón se enamoró de Dalila, ¿verdad? Tú dices, bueno, pobrecito, ¿no? ¿Y qué problema hay? Bueno, pues Dalila no era hebrea, era filistea, o sea, era enemiga acérrima de los judíos. O sea, tiene guasa. Es como si a Jonás Dios le hubiera hecho que se hubiera casado con una ninivita, ¿no? Que la odiaba a muerte porque era pueblo que habían hecho un daño tremendo al pueblo de Israel. Entonces él se enamora y se mete en la boca del lobo con su jactancia de que como a él es intocable, aunque se enamore de una mujer del territorio enemigo, nunca le pasará nada. El problema es que cuando un cristiano dice, uy, a mí nunca me pasará esto, es el que tiene todas las papeletas de caer ahí. Es el que se está buscando todo el problema porque piensa que no está en peligro. Exactamente. Entonces, es verdad que el Espíritu nos da libertad, pero cuando lo usamos libertinamente, cuando lo usamos para nuestros deleites y a nuestro antojo, estamos haciendo un drama de lo que es las capacidades de Dios. Y este hombre se metió, como hemos dicho, en la boca del lobo y se entregó y se rindió perdidamente a los brazos de Dalila, que además era prostituta. O sea, la mujer no tenía desperdicio, ¿no? Y eso muestra que ahí había un deseo de satisfacer sus pasiones sin freno ninguno. O sea, que para ponernos en situación, Sansón, un hombre de Dios, consagrado para Dios desde pequeño, con una fuerza sobrenatural, era un valilla. El Sansón no vea cómo se la gastaba. Sí. Bueno, ahí vemos las cosas que hacía, ¿no? Como rompía las puertas de una ciudad, que no son las puertas de un portal, por cierto. Eran puertas macizas de multitud de metros, bien robustas, y él las quitaba del quicio con su fuerza Bueno, Sansón es el primo que nos gustaría tener todos, ¿no? El primo de Somosol, sí. De Somosol. Eso no vea ya lo antiguo que es, lo del primo de Somosol. Yo es que soy muy viejo, Nacho. Entonces, cuéntanos qué es lo que delante o a los ojos de Dios hacía Sansón que no era lo que tenía que hacer, que no era lo correcto. Claro. Hay otro error en el cristiano, y en Sansón también, de pensar que como yo tengo el poder, tengo el control, tengo la fuerza, tengo la capacidad, puedo meterme en la boca del lobo sin temor ninguno. Dios nunca nos ha llamado a meternos en la boca del lobo. De hecho, Cristo, cuando se enteraba que lo querían matar, cogí y se quitaba de en medio. Ahí estaba para arriba, para Samaria, bajaba a Jerusalén y se pasó la vida huyendo desde su niñez, que se lo llevaron para Egipto. O sea, que Dios no nos llama a ser temerario, que es otro de los problemas que tenía Sansón, sino a ser prudente.
José, este hombre dice que recibía de Dalila constantes alegatos de: si me amas, revélame el secreto de tu fuerza. Y él, en vez de hacerlo de José, cuando la mujer de Potifar lo asediaba una y otra vez, José estaba a palo seco, hay que decirlo, un joven en sus pasiones naturales, y una mujer que estaba ahí en bandeja. Pues, ¿qué hizo él? En vez de aguantar el tipo y decir yo soy fuerte, y cogió y se fue. Claro, se fue medio desnudo porque la sinvergüenza de la mujer le quitó la ropa, ¿no? Pero José fue sabio, no fue un temerario, no se metió ahí y aguantó. ¿Y qué ocurrió? Que al final Sansón no pudo resistir la presión. Dice la palabra que, claro, él jugaba con Dalila. Es el problema de creer que podemos jugar con el mundo. Dalila le insistía y él le mentía, que ya estaba mal. Pero le decía, no, el poder de mi fuerza consiste en que si me atan con unas cuerdas de lino nuevas, perderé mi fuerza y podré ser preso. Ahí iba Dalila y los ataba, y cuando venían los filisteos, pues él rompía las cuerdas y los machacaba todos. Entonces él jugaba, él tonteaba, él seguía en su jactancia, como hemos dicho en Corinto. Pablo le decía, es que ¿cómo permanecéis en vuestra arrogancia, en vuestro engreimiento, pensando que porque tenéis dones podéis permitiros el lujo de mantener aquí a un hombre que es un perverso? Entonces, él, ¿cómo se podía permitir el lujo de juguetear con el enemigo? Al final, el enemigo es muchísimo más astuto que todos nosotros juntos. Él ha visto generaciones y generaciones de personas, conoce la psique humana, sabe cuáles son sus debilidades, generales y personales. ¿Cómo podemos, por nuestra fuerza, pensar que podemos coquetear con el diablo y engañarlo y mentirle? Pues por 3 veces lo hizo, ¿no? Hasta que llegó un momento en que la intensidad de Dalila era tal, y cuando tú estás enamorado, decía Platón que Platón o Aristóteles, no recuerdo, corrígeme. Uno de los dos, que el enamoramiento era una enfermedad, que perdía uno la racionalidad. Total. Y se volvía loco. Yo cuando me enamoré de mi mujer, que llevo ya 33 años casado y 2 de novio, yo es que no tenía nada en el mundo que no fuera Isa. Yo es que no fui ni a mi graduación del colegio. No recibí ni el pin de antiguo alumno. Es que yo nada más que era Isa y perdí todo eso. Y yo digo, estaba fatal, ¿no? Pues este hombre perdió la cabeza por Dalila. ¿Qué ocurrió? Que al final le descubre el corazón. Porque cuando tú estás hastiado ya, aburrido, cansado, cuando tus defensas de voluntad ya están por los suelos, pues está un pispade. Y dice el Señor, guarda y cuida tu corazón, más que todas las cosas. Hay que ser reservado y no descubrir. Y este hombre se entregó a una mujer que no lo merecía, le reveló el secreto de su fuerza y tuvo sus consecuencias. Muy bien, Juan Carlos. Pues podemos decir entonces que los cristianos, los creyentes, ¿no? Que los que sepan que han recibido pues esa fuerza, ¿no?, sobrenatural del Señor, no por recibirla tienen inmunidad total. Inmunidad. Hay que ser prudente con lo que hemos recibido del Señor. Hay que ser prudente cuando vamos a sitios donde pues a lo mejor no todos los que están pues son creyentes y tienen al Señor en su vida, porque pueden invitarnos y pueden ver normal y ver que todo vale. Quizás para nosotros no, en ese momento es en el que tenemos que hacer como José y dejarle allí, aunque salgamos en pelota, desnudo. Perdón, bueno, desnudo, sí. Y quitarnos, ¿no? En ese momento. Claro, es que Pablo decía, el Señor me ha hecho libre y yo ahora me hago esclavo de Cristo. O sea, la libertad que Dios nos da es para poder someternos al Señor, no para hacer lo que queramos. Entonces, donde ahí está la diferencia entre 2 tipos de cristianos. El que usa esa libertad para la carnalidad y da rienda suelta a sus pasiones, o el que se somete a Cristo es el que crece, el que es bendecido, el que irradia la luz de Dios, el que glorifica al Señor. Este hombre no lo hizo hasta el final de sus días. Y después decir algo acerca de la temeridad. Estamos confundidos con el tema de la valentía. Pensamos que un valiente es aquel que es alguien arrojado, que se mete en lío, que no teme a nada. Ese es un temerario y un loco. El valiente es aquel que es prudente, no se mete en cualquier causa, a no ser que el Señor se la diga, y
cuando el Señor le dice, entra, tiene miedo, pero por encima de ese temor está la obediencia a Dios. Ese es el valiente. El otro es un loco, un temerario, esos que se arriesgan y se tiran de rascacielos casi sin seguridad, esos no son valientes. Podemos decir que el más valiente es el que más obedece. Por supuesto, porque Dios nos va a pedir cosas. A Josué ya se lo dijo, mira que te digo que te esfuerces y que seas valiente. ¿Por qué? Porque el reto que tenía lo iba a debilitar y le iba a dar miedo. Entonces, fortalécete y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Pero el reto lo tienes tú. Ese sí es un valiente. Y Josué lo fue, como fue Moisés, aunque fue de los pelos, ¿no? Y al final tuvo que hablar en su lugar, pero el hombre estuvo ahí 40 años bregando con 2 millones de personas, que eso era para echarle de comer aparte a este pueblo. Y con todo mi respeto para el pueblo judío, que yo no voy a maldecir jamás al pueblo de Dios, y el pueblo judío es pueblo de Dios, y un día conocerán a Cristo previa a la venida del Señor, y será un pueblo como siempre fue. Se unirá al pueblo de Dios que ahora mismo es la Iglesia. Qué bien, Juan Carlos. Y para nuestros radioyentes, para nuestros hermanos que nos oyen, y de todos ellos, para los que se sientan identificados en algún momento con este personaje del Antiguo Testamento, aquellos que son un poco temerarios, ¿no? Que dicen, bueno, si el Señor va conmigo, pues yo voy donde tenga que ir. Hay un ejemplo muy rápido, lo cuento porque el tiempo vuela. Es que en el siglo XX, en los años 60 o 70, en la época de Wang-Manni, cuando China empezó un despertar religioso, bueno, pues había un fervor entre los jóvenes tremendo, la iglesia empezó a crecer y un grupo numeroso de jóvenes se enteró de que había una gran conferencia en una ciudad. Así que van, pero claro, había inundación, el monzón, como ya sabes, pega de vez en cuando, y los ríos crecieron. Entonces oraron porque se habían derribado el puente, no podían pasar. Señor, concédenos a ese lugar, ayúdanos, tal. Y entonces pensaron, si Pedro andó por el agua, ¿por qué nosotros no? Pedro tenía fe y nosotros también. En el nombre de Jesús vamos a cruzar el río. Se ahogaron cientos de personas y murieron. Es verídico. Se ahogaron y murieron. ¿Qué pasa? ¿Que el Señor no estaba con ellos? No, sí que estaba. Pero nunca les mandó el Señor cruzar el río. Pero no para eso. Claro, Señor, no, pero no imagínate eso. que Dios le dice adelante, yo voy a glorificar Sí. mi nombre y pasar por él. Pero Dios no le dijo nada. Uh-huh. Si Cristo no le hubiera dicho a Pedro, ven y anda, Pedro se hubiera hundido como un plomo el primer momento que pisó con sus pies. Pero Cristo le dijo, ven. Claro. Le dio la autorización. Entonces, ellos fueron temerarios. Y Pedro fue valiente. Podemos decir que tenemos que esperar a oír la voz de Dios Totalmente. para bajarnos de la barca, porque si no puede ser que nos hundamos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Con Sansón, ¿qué pasó? Entonces... Bueno, al final, pues, sufrió las consecuencias de su libertinaje y de su temeridad y reveló el secreto, le cortaron el pelo Lo pillaron. y se acabó Sansón. Y estuvo preso. De hecho, la película de Conan, no sé si los oyentes la han visto, pero se ve a Conan empujando una rueda de molino. Uh-huh. Eso está sacado de Sansón. Se tiró un montón de años tirando una piedra de molino. Así se puso de fuerte. Claro, cuando ya el pelo le volvió a crecer, ya de alguna forma redimió su pecado, pues dio su vida. Ya no buscaba su placer, sino el hacer justicia a Dios. Y entonces derribó aquellos muros, aquellas columnas, y murió todo el gobierno filisteo, todo el reino filisteo, y resalció a Cristo o a Dios, ¿no? Y Juan Carlos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el antídoto que nos da? La obediencia. Estar cerquita del Señor, escuchar su voz por la palabra. Escuché una vez que decían, si quieres hablar con Dios, ora. Si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia. Pues ese es el diálogo diario que tenemos que hacer, hablar con el Señor, leer la Escritura y obedecer lo que Él nos dice en el día a día. Qué bien, Juan Carlos, pues para todos los que nos escuchan, que se hayan sentido identificados con Sansón, ya saben, la obediencia es el antídoto que necesitan. Seguimos, Juan Carlos, con estos personajes del Antiguo Testamento. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de Elí. Sí, Elí es uno de mis personajes favoritos, y no precisamente por sus virtudes, pero me gusta y aprendo mucho de él porque es un problema que tenemos muchas veces los padres, debilidad de carácter.
Otro problema que tenemos los padres, un carácter excesivamente fuerte. Esos son los dos polos, ¿no? Pero el problema de uno de los síntomas que caracterizaban a Elí era una debilidad de carácter. Ya sabemos, los que hemos leído la Escritura, que sus hijos eran los 2 sacerdotes, ¿verdad? No tenían conocimiento de Dios, aun cuando servían para el Señor. ¡Qué drama! Hay personas que pueden estar en las iglesias sirviendo en las distintas áreas, pero tienen un desconocimiento de Dios experimental impresionante. Y eso no es compatible. Nadie puede servir a Dios si antes no lo conoce. Son obras muertas. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta de que antes de que una persona se ponga a servir, tiene que tener un encuentro real con el Señor y una comunión íntima con Él. Estos no lo tenían. Y bueno, abusaban de las mujeres que iban al templo, robaban de las ofrendas, una serie de barbaridades que Elías escuchaba. Y lo curioso es que cuando Elías escuchó todo esto, les decía a sus hijos: ¿por qué hacéis tales cosas? Pues estoy oyendo hablar de vuestras malas acciones por parte de toda esta gente. No, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo. ¿Por qué hacéis pecar al pueblo de Yahvé? Vamos, yo creo que estaba Elí de rodillas pidiéndole perdón a los hijos. Así preciso el tono de Elí. Por la debilidad de carácter, no tuvo la firmeza de decirle a sus hijos: o cambiáis o os quito, porque yo soy sumo sacerdote y la autoridad aquí. Lo que no podéis decirle al pueblo lo malo que es Dios, porque un sacerdote está representando a Dios. Y cuando un sacerdote da una mala imagen, está diciendo que Dios es malo. Y ahí estaban ellos mostrando cosas muy feas y el pueblo se estaba escandalizando acerca a consecuencia de las malas acciones de ellos. Y entonces, Juan Carlos, para que lo podamos aplicar a nuestras vidas, hoy en día, ¿quiénes serían los sacerdotes? ¿Qué se refiere? ¿A los pastores solamente? ¿O todos los que están en las iglesias de alguna manera pueden ser ese sacerdote? Claro, la palabra dice que Dios ha hecho un reino de sacerdotes. O sea, todo el que acepta a Cristo y nace de nuevo es sacerdote de per se, ¿no? En nuestras casas, yo cuando pienso en Elí me acuerdo mucho de los hogares. Hijos que dominan a los padres, hijos que no se portan bien, hijos que no tienen disciplina porque el padre no le ha puesto límites, porque le falta esa debilidad. Tenemos que orar porque los niños necesitan límites como Dios nos pone límite a nosotros. Porque si a un niño le das lo que pide, cuando sea adolescente se convierte en un tirano. Así es, Juan como Carlos. Estos dos, ¿no? Es cierto y bueno, podemos decir, recurriendo a algún manual de psicología, ¿no? de niños, que es verdad que argumentan que los niños necesitan los límites porque realmente es lo que demandan. Buscan la seguridad a través de los límites, porque cuando un padre reprende al niño, aunque el niño proteste, en realidad se está dando cuenta que su padre puede con él. El niño que ve que su padre no puede con él dice: bueno, si este no puede conmigo, ¿cómo me va a proteger? Exactamente. Y bueno, de la misma manera, como dice la palabra, Dios al que ama disciplina, pues nosotros como padres, si amamos a nuestros hijos, tendremos que disciplinarlos. Si son pequeños, para que no metan los dedos en el enchufe, pero si son como los de Elí, que ya eran grandecitos, pues de la misma manera, ¿no? Claro. Después, otra cosa todavía más grave, es que el Señor no ve con buenos ojos esto. Y hay una frase que a mí me ha marcado mucho. Cuando llega el profeta y le dice a Elí que estaba despreciándolo porque los sacrificios y las ofrendas que estaban haciendo el pueblo eran mancilladas por ellos, le dice algo: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Eso es muy fuerte. Y nos pasamos la vida honrando a otras cosas antes que a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, por muy bueno, magnífico que sea lo que sea. ¿Habrá algo más hermoso que un hijo? ¿Y más importante para una persona que un hijo? A no ser que esté mal emocionalmente y no seas capaz de ver la realidad. Nadie ama más a nadie que una madre y un padre a un hijo. Pero Dios sobre todas las cosas. Y Elí tuvo más consideración con sus hijos que con Dios, porque no le importó lo que sus hijos estaban haciendo, porque no impidió que sus hijos hicieran lo que hacían. Eso es algo muy grave, tan grave que supuso la ruptura de su familia en el sacerdocio. Cortó radicalmente Dios, aparte de matar a los hijos de Elí y de matar al mismo Elí, que cayó de una silla, se pegó un golpe y murió.
su descendencia ya no estuvo más en el sacerdocio. O sea, que es que no podemos tentar a Dios ni jugar con Dios. ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? Yo me planteo, Dios mío, ¿estoy honrando más a mis hijos, a mi trabajo, a mis hobbies o a mi persona que a ti? Examina, como tú decías antes, decía David, examina hoy mi corazón y dime si hay camino de perversidad. Esto era irreverencia hacia Dios, un camino de perversidad que Elí no pudo ver. Y cuando lo vio, no hizo nada y tuvo sus consecuencias. Para los padres y madres que nos escuchan, pues pueden tomar este ejemplo de Elí para que, si están en ese caso en el que sus hijos pues parece que no escuchan, ¿no? Que no quieren escuchar o que han perdido esa visión de sus padres, que son a los que deben atender y deben obedecer, pues es importante poner los límites. Los límites no significa gritar ni pegar, simplemente decir hasta dónde se puede llegar, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues como le pasó a Elí, ¿no? Había unas consecuencias. Entonces debemos aprender cómo Dios nos habla a través de la palabra para nuestra vida, y debemos aprender a poner límites y decir claramente cuáles son las consecuencias para los que pasan esos límites, no solamente con nuestros hijos, sino con todos los que nos rodean. Claro. Porque a partir de ahí, si somos claros, luego los demás entenderán qué es lo que nos han hecho, que a veces pues no nos hemos sabido explicar. Muy bien, Juan Carlos. El antídoto, pues, es el temor de Dios. El que tiene temor reverente no es miedo, sino un temor reverente a Dios. Nadie puede tener temor reverente si no lo conoce. O sea, si yo no conozco a Dios, no me va a infundir ninguna actitud hacia Él. Irreverente, tú tienes que darme lo que yo te pido, y por qué no me das esto, y por qué permites que en el mundo haya tantas guerras, y es un reproche, y en vez de alabanza lo que tenemos es que es avanza, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? El temor de Dios, por fruto de un conocimiento íntimo del Señor, va a hacer que nos mantengamos manteniéndolo a Él en la honra suprema que merece, como el Padre le dio a Cristo. Hemos terminado con Elí, dando cuenta de que necesitamos conocer a Dios, porque el temor de Dios no es que tengamos que vivir atemorizados, no, sino conocer a Dios significa que amando al Señor, conociendo el amor que Dios nos tiene, pues vamos a honrar al Señor lo primero, y nos vamos a dar cuenta cómo nuestra vida se ordena, cómo todo empieza a funcionar, y el que les habla pues puede dar testimonio de ello con su vida, con su familia. Podemos continuar, Juan Carlos, ¿sí?, hablando de otro personaje del Antiguo Testamento. Este personaje pues se las trae, ¿no? De la marinera, ¿no? Primer rey que tuvo Israel, ¿verdad? Hablamos de Saúl. Este hombre que fue el primer rey designado por un profeta. Sí, el Señor lo escogió. De una familia insignificante de las tribus de Israel. Y bueno, era un hombre de buen parecer. Parece que los criterios que usó el Señor fue el criterio humano. Era un hombre alto, atractivo, de buen porte, encandilaba a las mujeres, y para los hombres era pues su prototipo. Donde se miraban, ¿verdad? Exactamente. Puede ser que el pueblo pidió un rey a Dios, ¿no? Cuando no era el tiempo de... Es que pidió un rey. Entonces el pueblo, Dios le dio el rey que quería el pueblo. Dice, pero atener a las consecuencias. O sea, ¿esto es lo que queréis? Un rey apuesto, fuerte, vigoroso, emprendedor. Yo os lo doy. Pero que sepáis que me estáis desestimando a mí, que soy vuestro rey. Pero agüita. O sea, vamos a tener cuidado con lo que le pedimos. Con lo que pedimos, porque quizás hay que decir siempre, Señor, tú sabes mejor que nosotros lo que nos conviene, ¿no? Y cuidado cuando pedimos algo que es del mundo. Porque lo que pedía el pueblo era un rey como los otros pueblos del mundo. Cuando tenían al Rey de Reyes, Señor de Señores. No les bastó. No era suficiente. Querían un rey como los demás pueblos. Pues ahí tenéis. Si no queréis arroz, 2 tazas. Y cuéntanos este hombre, este rey. Bueno, pues no empezó mal, pero a poquito empezó a desviarse, hasta tal punto que el Señor le dijo al profeta que Saúl había dejado de seguirlo y que no había cumplido sus mandamientos. Fíjate que de nuevo volvemos a la obediencia. Ha dejado de seguirme. ¿Creía Saúl en Dios? Sí. ¿Consideraba a su profeta? Sí. Pero hacía lo que quería, o lo que creía en momentos determinados. Ya sabemos cuando conquistó un territorio, como Dios le dijo, no cojas nada de ahí, lo cogió, porque el pueblo pidió.
más consideración con el pueblo que con Dios, el mismo pecado de Elí. Pero Saúl dice que llegó al Carmelo y erigió un monumento en su nombre. Martío. Ya empezó a envanecerse y a considerarse, ¿no? Y la altivez es una de las señales del síndrome de Saúl, porque él empezó a mirarse a sí mismo como alguien superior a los demás, como alguien relevante, alguien poderoso, alguien digno de imitar, y se envaneció su corazón. El mismo pecado de Satanás y el mismo pecado de la inmensa mayoría de la humanidad, que en cuanto sobresale en algo, empieza a creer que es un semidios. Puede ser que los que nos están escuchando se sientan identificados en algún momento con cada uno de los personajes, porque nuestra naturaleza humana, nuestro carácter, en muchos momentos pues podemos tener esa debilidad que tenía Elí, en otros momentos podemos tener esa altivez, ¿no?, que tenía Saúl, ¿no?, en cada una de las áreas de nuestra vida. Sí. ¿Qué más le pasaba a Saúl? Bueno, el problema de la altivez, ahora hablaremos también, ¿no? Pero el problema de la altivez tiene mucho que ver con los éxitos. Cuando uno tiene éxito en cualquier área, empieza a pensar que es mérito propio. Y los cristianos sabemos muy bien que el mérito es de Cristo, que es Cristo el que realmente nos da salud, nos da inteligencia, es el que nos da las capacidades que tenemos, las naturales y las sobrenaturales. Y cuando esas capacidades producen fruto, empezamos a pensar que es consecuencia de lo bueno que somos, de lo inteligente que somos, de lo capaces que somos. Si el Señor se retirara de nosotros, nos enteraríamos de qué es lo que tenemos. Nada. Con las 4 letras. N-A-D-A. Nada. Por eso dice el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, la altivez es ceguera. Altivez es ceguera. Cuando uno no ve la realidad, se envanece, se jacta y se convierte en esto. Ahora, cuando uno es altivo, como le pasaba al gran Herodes el Grande, no porque fuera grande de carácter de bondad, sino porque era un hombre tirano, que impuso su criterio, que hizo grandes cosas en Israel, ¿no?, en Jerusalén. Cuando una persona está en ese grado de altivez, en ese grado de señorío, teme que le usurpen el trono. Tiene celo y envidia de todo, sospecha de todo. Herodes estaba paranoico. Mató a sus hijos, mató a algunas de sus mujeres, mató a todo el que se movía. Hasta Cristo quería matarlo porque los magos de Oriente decían: el rey de Israel ha nacido. Dejadme que vaya a adorarle cuando lo encontré. Lo que quería es liquidarlo, ya sabemos, porque no quería compartir su gloria con nadie. ¿Te suena ese principio? El principio de Dios, Satanás lo quiere. Él no quiere que nadie comparta su gloria con él. Aunque le dé favor a los hombres, él no va a dejar que nadie le haga sombra. Pues entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando volvían de las batallas, David, que servía a Saúl, el pueblo y las mujeres que recibían triunfales a los guerreros, cantaban: Saúl mató a miles. Y eso le agradó a Saúl. Pero después la canción no acababa, decía: y David mató a 10.000. Y dice que Saúl se indignó en gran manera, pues ese dicho le pareció malo a sus ojos. Oye, a mí me alegra que alaben a mi hijo. Me alegra. Y si dicen: tu hijo mejor que tú, a mí me enorgullece. Pero cuando uno es altivo, David era como su hijo. Lo había criado, lo sacó del seno de su padre y lo crió en el palacio. Pero la altivez, la vanidad, hizo que él viera malo y empezó a sentir celos de David. Y le dice que desde aquel día no lo miró con buenos ojos. Y un espíritu maligno se apoderó de él. Esto me dice que, ya sabéis que hay un debate entre los problemas emocionales y los problemas espirituales. Algunos que dicen que ven demonios en todas partes, y hay para otros todo es un problema emocional. Pues ni Juanón ni Juanillo. Allí hay una mezcla. Es verdad que los problemas emocionales están, que la carne está, que el pecado está, pero eso hace que le abramos lugar al diablo. El diablo amplifica nuestras anomalías, ¿no? ¿Qué ocurrió? Los celos y la envidia y la amargura de Saúl le abrió una ventana al enemigo para que entrara, y es que lo tenía atormentado. Y desde ese momento intentó matar a David durante un montón de años, que estuvo perseguido el pobre. Muy interesante. Podemos ver entonces cómo Saúl, él solito, ¿no?, se apropió de algo, ¿no?, que aunque Dios le había puesto en ese sitio, él a sí mismo se puso un monumento. Sí. Y cuando vio que aparecía otro que podía quitárselo, pues quiso de alguna manera impedirlo, y apareció ahí la envidia, ¿no? Entonces, para los que nos oyen, Juan Carlos, pues es bueno
que comprendan que tenemos que aceptar lo que lo que tenemos, el éxito que tenemos viene de Dios, no de nosotros, que no tenemos nosotros el mérito para nada y por lo tanto nadie nos lo puede quitar, porque es Dios el que nos lo da, Claro, y el que nos lo quita. Y además, Nacho, tendemos a apropiarnos de nuestros ministerios. Parece que es que nos va la vida en ellos. Y no queremos que a nadie nos haga sombra o que alguien nos quite nuestro lugar como si fuera nuestro. Cristo es el que hace el llamado, igual que lo pone, lo quita, y si viene alguien que lo hace mejor o que Cristo quiere considerar, uno tiene que retirarse y darle lugar. Entonces, cuando hay esos celos, esas contiendas, habla lo que Pablo decía de la carnalidad, ¿no? División entre nosotros, pleitos, contiendas, ira, griterío. ¿De qué espíritu somos? Entonces, nosotros no podemos aferrarnos a los ministerios, sean pastores, sean diáconos, sea el que limpia la iglesia. Si alguien viene y lo comparte contigo, gózate. No tengamos esos celos que son fruto de la arrogancia y de la altivez de pensar que esto es mío y esta es mi iglesia y esto no me la quita nadie. Sin nada vinimos y sin nada nos iremos. No somos meritorios, por eso el antídoto, ¿verdad?, para este síndrome es la humildad. La humildad. Debemos vivir humildes y sencillos, sabiendo que nada merecemos y que no nos podemos agarrar, no nos podemos aferrar, y no nos podemos poner el nombre, ¿no?, hacernos titulares de nada que nos ha sido regalado. Exactamente, la humildad es un término muy interesante. El que dice que es humilde está demostrando que es orgulloso. El humilde nunca se ve humilde. ¿Por qué? Porque es capaz de ver la arrogancia y el orgullo que tiene. El que dice, no, yo soy humilde, tiene unas jactancias que lo vuelve loco, ¿verdad? Es altivo en su humildad. Es altivo, sí, es falsa modestia, falsa humildad, ¿no? Por eso dice que el que se enaltece a sí mismo será humillado y el que se humilla será enaltecido. No buscando, dice, me voy a humillar para recibir recompensa. Dios conoce el corazón. Pero el que reconoce que es que nada puede hacer por sí mismo y que lo que los demás ven es fruto de la misericordia de Dios, ese sí puede ser una herramienta útil en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque está viendo la verdad del asunto, es sincero, es honrado y comprende quién es el que manda y quién es el que lleva las riendas al final. Para finalizar nuestro programa de hoy, que hemos hecho un repaso ya ha acabado, a tres personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, pues para los que nos oyen pueden darse cuenta de que en la palabra van a encontrar pues el manual de instrucciones. Los errores que otros cometieron podemos encontrar la manera de no cometerlos nosotros y encontrar la solución, porque en la palabra está, de lo que nos podemos librar antes de que no ocurra. Y la obediencia, el temor y la humildad son, digamos, las consecuencias, o mejor dicho, los antídotos que el Señor, y además si te fijas son los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿verdad? El amor, la obediencia, la humildad son consecuencias de una relación directa con el Señor. Pues vamos a guardarlo, estas tres palabras tan maravillosas. Y nada, para despedir el programa yo quería dar las gracias a la Iglesia del Monte, a Juan Carlos Soto y a ti, Juan Carlos Segovia, por haber contado conmigo para empezar este proyecto. Para mí es una bendición tenerte, desde yo luego. Estoy encantado y espero que el Señor pues me tenga aquí todo el tiempo que quiera, yo lo voy a disfrutar. Claro, decir también que si alguien quiere tener la presentación, porque este debate que hemos tenido, estas reflexiones, tiene una presentación en PowerPoint, pues pueden llamarnos al 952-654-254, 952-654-254, o también puede ponerse en contacto con la iglesiadelmonte.com. En YouTube también van a encontrar esta prédica, es una prédica que aparece como Juan Carlos Segovia, del 27 de agosto de 2017, sí. Síndrome del Cristiano, y ahí pueden tenerla completa. Claro, y si queréis tener contacto o alguna pregunta, pues también puedo dar mi teléfono, el 693 30 0688. O como decía Nacho, en Google poner Juan Carlos Segovia González, y no me gusta dar publicidad mía porque de verdad que yo no merezco nada, pero es que el contacto que tenemos, o también la página web iglesiadelmonte.com, que realmente es la patrocinadora del programa, sí. Es la que... Allí os esperamos a los que quieran pasar a visitarnos en cada una de las congregaciones que tenemos. Eso es. Muy bien, Nacho. Hasta aquí el programa de hoy. Un saludo para todos, muchas bendiciones y
La semana que viene volvemos otra vez con este programa, Una luz en la oscuridad. Si Dios quiere. Amén. Señor bendiga. Enciende una luz. Una luz en la oscuridad. Brillar. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Brille en todo lugar. Temas cotidianos y variados de nuestra propia vida. Marginación, divorcio, aborto, delincuencia. Callar ante tal necesidad. Tertulias con distintos invitados en vivo y en directo, desde un punto de vista bíblico y cristocéntrico. Una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad. Este ha sido un programa producido por Radio Amanecer. Descubre toda nuestra programación en radioamanecer.es.